Muy bien, este miércoles va a comenzar a debatirse en el Senado el proyecto de ley de la moratoria previsional que anunció hace algunas semanas el gobierno nacional. Con esta moratoria se pretende, ¿no?, que alrededor de 470.000 personas que están en edad jubilatoria pero que no pudieron cumplir con los 30 años de aportes que se requiere, puedan justamente jubilarse. Para desarrollar este tema está con nosotros Alfredo Martínez, que es senador nacional por la UCR y es vicepresidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que es donde justamente se discutió la semana pasada este tema y se le dio justamente aprobación para que pase al recinto este próximo miércoles. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, gracias por venir. No, por favor, al contrario. Bueno, la UCR justamente aprobó este proyecto con algunas disidencias. ¿Cuáles son estas disidencias que tienen en relación a esta propuesta del Gobierno Nacional? La primera y creo que una de las más importantes es una ley que tiene una apertura enorme en cuanto a que se deja mucho a la reglamentación. O sea, será el ANSES el que determine cuáles son las condiciones socioeconómicas de las personas para poder acceder a este beneficio. No dice cuáles son las pautas, dice las pautas que llevará la ANSES. El otro tema y que nosotros compartíamos es que debía ser un sistema muy simple como para poder ingresar, con todos los controles, por supuesto, y nos parecía bien, digamos, que tuviera que tener la inscripción en AFIP, porque eso garantiza que los que no están vivos no puedan acceder, digamos, a este beneficio. Tal cual. Pero, digamos, no establece con claridad cómo es el ingreso. Dice, se establecerá un número de cuotas que determinarán para poder acceder a este ingreso, etcétera, etcétera. Nosotros entendemos que cuando es más de uno la cuota que tiene que pagar, habitualmente las personas tienen que recurrir a algún mecanismo de ayuda financiera, lo que hace que aparezcan gestores, abogados, etcétera, que lo que hacen en definitiva es quedarse con una cuota aparte importante de lo que puede llegar a cobrar el beneficiario. Aparte, para determinar la voluntad de ingresar es sencillo, con la primera cuota. A partir de la segunda ya se le descuenta la cuota establecida, esas 60 cuotas que se establecen, ¿no es cierto?, para completar ese periodo de 30 años, así que, digamos, creo que con una sola cuota alcanza y sobra. Esos son dos de los puntos más importantes que nosotros marcábamos que teníamos alguna diferencia con el oficialismo. ¿Qué pasa si la persona, digamos, que intenta acogerse, ¿no?, a esta moratoria, tiene ya algún tipo de pensión, por ejemplo? Lo único que le habilita a poder hacerlo es si tiene una mínima, digamos, con el valor del mínimo vital, que son 2.700, ¿no es cierto? Si está cobrando alguna pensión o algún tipo de beneficio que no supere este mínimo, tiene la posibilidad de ingresar. Si supera, automáticamente queda excluido. Por eso ese universo de los 470.000 no nos quedaba demasiado claro. Y cuando le preguntábamos los números, oscilábamos entre 8.000 y 12.000 millones, lógico, era muy flexible, digamos, esto, y realmente es un poco lo que decíamos. Ellos hablan de que con esto se llega prácticamente al 100% de la cobertura, pero cuando vos analizás el primer y el segundo decil, concretamente, más del 50% nunca he podido acceder por no tener información, por no tener los elementos, por no, digamos, hoy el primero y el segundo decil, más del 50% no tiene cobertura previsional. ¿Y cuáles son las posibilidades, Alfredo, de hacerle cambios al proyecto del Ejecutivo? ¿Qué perspectivas hay para la discusión en el recinto en todo caso? Debería ser optimista. Quienes estamos en política deberíamos serlo, pero en este caso, lamentablemente, siempre el oficialismo ha avanzado con sus dictámenes sin modificar ni un punto ni una coma. Nosotros vamos a hacer los planteos para que hayan estas modificaciones, ¿no? Pero no tengo demasiadas esperanzas. A priori lo ves difícil. Como dirían en el campo, ¿no? El que se ha quemado con leche cuando ve una vaca llora, así que sabemos que esto va a transcurrir, por lo menos entendemos de esa manera. Y vos sos senador por Santa Cruz. ¿Cuál es la situación del kirchnerismo hoy en la provincia, que es justamente la provincia de donde viene el kirchnerismo, ¿no? Él tuvo, digamos, toda una etapa muy compleja. Tuvimos 2 años en el cual el gobernador, que es un hombre que viene del PJ, con la gente de la Cámpora, que son los que vienen, y la Cámara está dividida, digamos, ninguno de ellos dos tiene la mayoría, lo que hizo que el enfrentamiento muy duro que tuvieran fue una provincia paralizada durante 2 años. No hubo gestión. Y esto se nota en toda la actividad económica. Evidentemente, cuando vos no tenés reglas claras de funcionamiento, salvo aquellos que tienen una economía que sobrepasa, el caso del petróleo, la pesca, el turismo inclusive, digamos, exceden las decisiones o las malas decisiones que tienen los gobiernos. Y ahora, bueno, en vista de haber visto la posibilidad de perder la conducción de la provincia,
lamentablemente vamos a tener ley de lemas nuevamente para el cargo de gobernador en la provincia de Santa Cruz para solucionar ese problema interno que ellos tienen. Bueno, te traigo nuevamente al tema de la moratoria. Justamente me comentaste que bueno, hay algunas diferencias en torno a cómo en este proyecto se establece la manera en la que se va a definir la situación patrimonial de la persona que busca acogerse justamente a esta iniciativa. ¿No es un tema importante que se establezca justamente si la persona está en una situación patrimonial precaria como para, no sé, si la persona digamos está en una buena situación patrimonial, no debería beneficiarse de la moratoria, ¿no? A uno le da esa impresión. Debería ser así. Ahora, cuando vos tenés un, digamos, Porque esto fue... entonces está la disidencia. Esto nos transmitió el licenciado Bocio, digamos que este era el criterio. Pero cuando vos no lo tenés en la reglamentación se puede abrir para cualquier lado. Y en esto, digamos, yo creo que uno cuando tiene que legislar quiere tener las garantías necesarias. O sea, si nos hubieran dado ya un reglamento de cómo van a hacerlo o es igual a tal que el que venimos aplicando en determinado tipo de cosas, otro cantar hubiera sido la posición que nosotros hubiéramos tenido, hubiéramos acompañado la totalidad de esto. Pero como no tenemos esas garantías es donde marcamos esas diferencias, ¿no? ¿Y cómo se va a trabajar en el tema, ¿no?, de no dar un mal mensaje, ¿no?, a la sociedad, en el sentido, ¿no?, de aquellas personas que no pagan sus aportes, finalmente igual terminan jubilándose, ¿no? Aquella persona que por ahí, por negligencia, por irresponsabilidad, no realiza sus aportes y no está contribuyendo al pago de los haberes de los jubilados del presente, ¿no recibe una muy mala señal? Yo creo que, y eso se lo marcamos en su momento, y él, digamos, hizo mucho hincapié en expresar que aquellos que entran por moratoria cobran, digamos, menos que los que no entran por moratoria, que son los que hacen los aportes. Ahora, nosotros tenemos un sistema previsional donde el 70 y pico % está cobrando la mínima. Esta es otra de las cosas que nosotros tenemos que empezar a evaluar, cómo vamos a hacer para darle sustentabilidad a este sistema. Ustedes saben con mucha claridad que la previsión hoy no es solamente con el aporte de los activos, sino que el 40% de lo que ingresa son, digamos, aportes del Tesoro y combustible, digamos, distintos lugares para aportarlo. Que ocurre en todo el mundo, ojo, ¿no? Pero, digamos, yo creo que deberíamos ser mucho más cautos cuando abrimos este tipo de cosas. A mí me parece que muy bien los temas que sean universales. Las políticas universales son las más claras, en la medida que vos tengas garantías. Por ejemplo, Bocio mismo nos trajo un ejemplo de una persona que cobraba 140.000 pesos de una pensión y se había cogido a la moratoria anterior, digamos, ¿no? Porque daba a estos huecos la posibilidad de hacerlo. Pero me parece que, digamos, que deberíamos rediscutir no solamente lo que es el sistema previsional, sino lo que es el sistema impositivo. Definitivamente. Que es la madre, digamos, de todas las cosas que tendríamos que estar discutiendo. Sí, vos contabas, Alfredo, hay mucha disparidad realmente en la jubilación. Está la mínima de 3.000 y pico de pesos y está después jubilaciones de 80.000, 90.000 o 140.000 pesos. ¿Y qué pasa con los fallos judiciales? Que ese es otro tema, ¿no? Me parecería que hay plata de los jubilados para todo, menos para cumplir con la justicia. Esa es una de las primeras cosas que siempre le preguntamos a Bocio cuando logramos que se siente frente a nosotros. Debo reconocer que Bocio es uno de los pocos funcionarios que viene cuando lo llamamos, eso también nobleza obliga. Le planteábamos esto, nosotros hicimos una presentación para que se comience a pagar en forma irrestricta a los mayores de 80 años. O sea, nos parece que hay gente que no tiene demasiado tiempo para poder esperar que los fallos judiciales... Él nos dice que se aumentó inclusive en este semestre sobre el semestre del año anterior un 14, un 15% más de pagos. Pero yo creo que con la plata que tiene hoy el Fondo de Sustentabilidad, más la caja, que son las dos cosas que maneja ANSES, debería acelerarse mucho más el pago, porque son ya sentencias firmes que lo único que están esperando es la decisión de que se emita la orden de pago. Bueno, tenemos unos 20 segundos. ¿Crees que el Estado, con el déficit creciente que tiene, está en condiciones de hacer frente a esta nueva erogación? Yo creo que sí, y no lo digo, digamos, en función de cómo están hoy las cosas del Estado, sino cómo deberían estar, y uno tiene que pensar a futuro. Yo creo que por eso te decía yo de discutir lo que tiene que ver con toda la estructura económico-financiera que tiene que manejar el Estado. Hoy estamos manejando subsidios en muchas áreas que no tienen sentido de serlo. De allí se pueden sacar definitivamente los fondos. La renta financiera es otro de los puntos que deberíamos estar discutiendo, debatiendo. Yo no digo que sea bueno, malo o regular, digo que son las cosas que deberíamos discutir para ver cómo nos manejamos. Muy bien, Alfredo, muchas gracias. Información entonces sobre este proyecto que se debatirá el miércoles en el Senado. Es importante que cuente con el apoyo
de la oposición, que puede ser la que termine pagando el costo de esta medida si vence al gobierno en las elecciones del año que viene. Gracias por haber estado ahí. Nos encontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro.